La fiesta de compromiso de mi hija Sara, que se suponía iba a ser alegre, se convirtió en una pesadilla. Su prometido, Richard, apenas me miró antes de insultar mi traje, mi trabajo e incluso mi capacidad para pagar la boda. Presumió de su riqueza, haciéndome sentir inútil. Simplemente escuché, con una silenciosa determinación asentándose en mi interior. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Esto es solo el principio de mi historia. Por favor, dale a me gusta, comparte y cuéntame desde dónde me escuchas. Los jardines impecables y las majestuosas puertas de Beverly Hills se desplegaban ante David, un mundo aparte de su tranquila vida suburbana. Su hija, Sara, lo había invitado a su nuevo hogar para lo que él anticipaba que sería una cena agradable, aunque quizás un poco formal. Esta era su primera presentación oficial a su prometido, Richard, un hombre al que Sara describió como ambicioso y decidido. David se había vestido con esmero para la ocasión, eligiendo su mejor traje gris oscuro, impecablemente cuidado, una prenda práctica y atemporal que le había sido muy útil durante años. Sintió una familiar punzada de orgullo paternal y una pizca de aprensión, la mezcla habitual de emociones que experimenta un padre al conocer al hombre que se casará con su hija. Aparcó su modesto sedán entre una flota de vehículos de lujo y se acercó a la imponente entrada de la espaciosa y moderna casa de Sara. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera tocar el timbre, revelando no a Sara, sino a un hombre alto, impecablemente vestido, que, incluso desde la distancia, desprendía un aire de prepotencia. Debía de ser Richard. Un leve pero inconfundible aroma a alcohol caro lo precedía. La sonrisa de Richard era tenue, casi una mueca de desprecio, y sus ojos, aunque técnicamente enfocados en David, parecían vidriosos en lugar de verlo de verdad. Ya estaba algo achispado, y su apoyo despreocupado contra el marco de la puerta revelaba su actitud confrontativa. «Ah, el hombre en persona», dijo Richard, arrastrando las palabras, señalando vagamente a David. Su mirada se detuvo en el traje de David un instante de más, con un gesto desdeñoso de la muñeca. «Un placer. Aunque, debo decir, para una reunión en Beverly Hills, ese traje es toda una declaración de intenciones». Soltó una risa corta y aguda. «¿Es un especial de $100? ¿De alguna tienda de segunda mano, quizás? Vamos a necesitar algo un poco más, digamos, adecuado para las fotos de la boda. No quiero que desentones junto a los invitados». David sintió un leve calor en las mejillas, pero sostuvo la mirada de Richard, negándose a permitir que el insulto cayera. El traje, aunque no estaba hecho a medida, era una prenda de calidad, comprada hacía años en unos grandes almacenes de buena reputación, y siempre había sido perfectamente apropiada. No se trataba del traje, por supuesto. Se trataba del menosprecio inmediato y deliberado. En ese momento, Sara apareció detrás de Richard, con el rostro destrozado. Sus ojos, habitualmente vibrantes, estaban abiertos de par en par con fastidio, y se apresuró a interponerse entre los dos hombres. «Richard, basta», dijo, con voz tensa. Agarró firmemente el brazo de su prometido. «Este es mi padre, David. Por favor, entra, papá». Richard, sin embargo, estaba en racha, impulsado por un coraje líquido y un desprecio innato por todo lo que percibiera como inferior. Apartó la mano de Sara con un gesto de impaciencia. «Solo para ser sincero, cariño. Primeras impresiones y todo eso. Entonces, Sr. David, ¿a qué se dedica?» Sara mencionó algo sobre un trabajo en el gobierno. «Algún puesto administrativo, ¿no?». Sonrió con suficiencia, tomando un largo sorbo de la copa de cristal que tenía en la mano. «Debe ser un reto cuadrar las cuentas con unos ingresos tan modestos. ¿De verdad eso le da para una posición social decente hoy en día?». La mandíbula de David se tensó casi imperceptiblemente. «Es un puesto exigente, Richard», respondió con calma, con voz serena, a pesar del tono cortante del insulto. «Y, sinceramente, preferiría que te centraras en conocerme como padre de Sara, en lugar de hacer suposiciones sobre mi vestuario o mi vida profesional». Pasó junto a Richard y le ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora a Sara, cuyo rostro estaba ahora alarmantemente pálido. La sala de estar era un espacio amplio, lleno de muebles elegantes y minimalistas y arte abstracto. Había una mesa preparada para 3, con una botella de vino tinto caro ya descorchada. Richard,
aparentemente impasible ante la amable reprimenda de David, los siguió, con la confianza en aumento con cada trago de vino. Acercó una silla para Sara con un gesto exagerado y le indicó a David que se sentara en la otra. «Mire, señor David», comenzó Richard, inclinándose hacia adelante y bajando la voz con un tono conspirativo, pero lo suficientemente alto como para que se oyera en la silenciosa sala. «Seamos pragmáticos. Sara y yo tenemos ciertas expectativas. Para la boda, para nuestro futuro. Entiendo que a veces esas expectativas pueden estar un poco fuera del alcance de algunas personas. Así que, para aliviar cualquier estrés innecesario, ya lo he decidido. Yo cubriré todos los gastos de la boda. Todos y cada uno. Considérelo mi contribución. No tiene que preocuparse por nada». Presentó la oferta con un gesto grandilocuente y magnánimo, como si le hiciera un gran regalo, a la vez que insinuaba que David era completamente incapaz de contribuir a sus expectativas. El rostro de Sara, ya pálido, adquirió un tono ceniciento alarmante. Su mirada se dirigía de Richard a David, con una disculpa silenciosa y desesperada en el fondo. La energía vibrante y emocionada que solía tener pareció desinflarse, y la noche se desmoronó ante la implacable andanada de Richard. David, sin embargo, sintió una fría y aguda sensación de reconocimiento en su interior. Ya lo había visto antes, muchas veces a lo largo de sus 3 décadas en el tribunal. La crueldad despreocupada, la autoimportancia exagerada, la total indiferencia hacia los sentimientos ajenos. Era la marca inconfundible del derecho narcisista, un rasgo peligroso en cualquiera, y más aún en el hombre con el que su hija pretendía casarse. De repente, Sara se apartó de la mesa con un roce estridente de su silla contra el suelo pulido. Su voz, aunque temblorosa, era firme. «Richard, basta. Has bebido demasiado y estás siendo increíblemente grosero con mi padre». Richard parpadeó, momentáneamente desconcertado por la inesperada rebeldía de Sara. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido. «¿Grosero? Solo estoy siendo realista, Sara. Hay diferencias que deben abordarse», murmuró, levantándose torpemente. «Quizás debería retirarme un rato, ordenar mis ideas». Con una última y prolongada mirada a David, salió arrastrando los pies de la habitación, murmurando para sí mismo sobre diferencias y expectativas. El silencio que dejó atrás fue denso, interrumpido solo por la respiración agitada de Sara. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se desplomó en la silla, cubriéndose la cara con las manos. «Ay, papá», sollozó con la voz apagada. «Lo siento muchísimo. No suele ser así. Es por el vino, creo. Y últimamente ha estado muy estresado en el trabajo». David se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano con suavidad, acariciándole los nudillos con el pulgar. «No pasa nada, cariño», dijo, aunque sabía que no era así. El vino y el estrés eran excusas, no razones. «Dime, Sara», preguntó en voz baja, ¿le has contado a Richard sobre mi verdadera profesión?» Ella negó con la cabeza, sollozando. «No, papá. O sea, le dije que trabajabas para el gobierno, pero nunca lo especifiqué. Supongo que quería que te viera por ti, no por tu título o... no sé». David asintió lentamente. «Bien, que así sea por ahora, por favor». Un plan, vago pero firme, empezó a formarse en su mente. Pasó los siguientes minutos consolando a Sara, asegurándole que no estaba enojado y ayudándola a recomponerse. Pero en su interior, su mente judicial ya estaba trabajando, analizando las pruebas y evaluando al acusado. Se quedó 1 hora más, conversando cortésmente con una Sara aún angustiada, y oyendo ocasionalmente a Richard moverse arriba. Mientras conducía a casa, con las brillantes luces de Beverly Hills alejándose en su retrovisor, David reflexionó sobre sus 30 años en el tribunal. Había presidido innumerables casos, observado un sinfín de dramas humanos y juzgado cada matiz de la debilidad humana. Lo que había presenciado esa noche en la crueldad despreocupada y las grandilocuentes declaraciones de Richard no era simplemente mala educación. Era una manifestación clara e inequívoca de un peligroso narcisismo. Era un patrón, no un incidente aislado. Sabía que no podía simplemente irse. Sara era su hija, y este hombre, este Richard, representaba una amenaza para su felicidad. David decidió,
en ese mismo instante, que no interferiría directamente. Todavía no. En cambio, observaría, documentaría, aplicaría el mismo enfoque judicial riguroso y basado en la evidencia que empleó en su tribunal para comprender a Richard, recabar información y asegurarse de que el futuro de su hija no se viera comprometido por este hombre arrogante y con derecho a todo. El juego, se dio cuenta, acababa de comenzar. A la mañana siguiente, el silencioso murmullo de la casa de David en las afueras se vio interrumpido bruscamente por el insistente timbre de su teléfono fijo. Ya casi no lo usaba, pues la mayoría de las llamadas llegaban a su móvil, así que el sonido le resultó alarmante. Un vistazo al identificador de llamadas reveló un número que no reconoció, pero una premonición, una fría certeza, le dijo exactamente quién era. Contestó: «¿Señor David? Soy Richard». La voz al otro lado era áspera, con un matiz áspero que denotaba una noche difícil y, más concretamente, una resaca fuerte. Intentó ser jovial, pero sonó forzado, quebradizo. «Mire, sobre anoche, solo quería llamar para disculparme. Atentamente». David permaneció en silencio, permitiendo que Richard explicara. Casi podía oír a Richard haciendo una mueca de dolor a través de la línea telefónica. «Bebí demasiado», continuó Richard, «y me dejé llevar. Sara estaba bastante enfadada conmigo, y con razón. Fue totalmente inapropiado. Por favor, acepte mis disculpas». «Acepto tus disculpas, Richard», dijo David con voz tranquila, sin ninguna inflexión emocional. Conocía las disculpas sinceras. Esto parecía menos remordimiento y más control de daños, provocado por la angustia de Sara. Aún así, decidió asumir su parte. Estas cosas pasan. Todos tenemos momentos de los que nos arrepentimos. Una palpable oleada de alivio inundó la voz de Richard, casi audible al otro lado. «Oh, gracias a Dios. Me preocupaba que aún se sintiera ofendido. De verdad valoro su presencia en la vida de Sara». La pausa antes de presencia fue breve, pero reveladora. Sin embargo, el alivio fue fugaz, rápidamente reemplazado por un tono familiar e interesado. «Pero, señor David, aunque lamento mi discurso, mi preocupación subyacente sigue vigente». David apretó el auricular casi imperceptiblemente. «¿Y cuál es esa preocupación, Richard?», preguntó con voz serena, aunque un sutil cambio de postura sugería un estado de alerta más intenso. Richard se aclaró la garganta, con un sonido áspero. «Bueno, el traje, claro. No podemos permitir que te presentes con eso, no para una boda de este calibre. Esperamos invitados de élite, gente de considerable influencia. Esto no es un simple evento familiar, es una declaración, un evento importante en nuestro calendario social. Nos enfrentamos a una boda de $200,000, señor David. La primera impresión es fundamental, ¿se entiende?». David se recostó en su silla de estudio, contemplando el familiar roble de su patio trasero. «Richard», dijo con voz firme y serena, «me pondré el traje que tengo. Es un traje de lana azul marino perfectamente respetable, bien cuidado y apropiado para cualquier ocasión formal». Hubo un momento de silencio por parte de Richard, una pausa que lo decía todo. Era el tono de alguien cuya autoridad había sido cuestionada, cuyas expectativas habían sido desafiadas. Cuando Richard volvió a hablar, su voz se había endurecido, despojándose de cualquier pretensión de disculpa o deferencia. Era el tono de un hombre acostumbrado a la obediencia, a que se hiciera su voluntad. «Señor David, no lo entiende. Esto no es una sugerencia. Le digo que no va a funcionar. Mire, se lo voy a poner fácil, incluso lo llevaré yo mismo. Podemos ir a un almacén de ropa para caballeros y elegir algo adecuado, algo que no parezca una ganga. Yo invito, claro». La oferta fue menos generosa y más bien una orden, con aire de condescendencia. «No será necesario, Richard», respondió David, con la paciencia agotada, pero la voz firme. «Como dije, pienso usar mi propio traje». Una risa aguda e incrédula escapó de los labios de Richard. «¿Su propio traje? ¿El de $100? Señor David, mis gemelos cuestan más que eso». El desprecio en su voz era evidente, crudo y cortante. Ni siquiera intentó disimularlo. Se había acabado con las cortesías. Se trataba de poder, de control, de afirmar su dominio. «Que quede totalmente claro», continuó Richard, bajando la voz a un tono amenazante.
Si se presenta a esa boda con ese traje, no podrá entrar por esas puertas. Se le prohibirá la entrada. ¿Entendido? La línea telefónica crepitó con el peso del ultimátum de Richard. David sintió una oleada de furia fría creciendo tras sus costillas, una reacción visceral ante el insulto descarado, la flagrante falta de respeto, pero no permitió que se filtrara en su voz. El control era clave. Ya veo. Gracias por aclarar tu postura, Richard. Sin decir una palabra más, David, con suavidad pero firmeza, volvió a colocar el auricular en su lugar. El clic resonó en el repentino silencio de su estudio, amplificando las arrogantes palabras de Richard, haciéndolas parecer aún más ofensivas en la quietud. Se quedó mirando el antiguo teléfono de disco, una reliquia de una época más sencilla, y luego posó la vista en una fotografía enmarcada sobre su escritorio. Era una foto de su difunta esposa, Eleanor, con los ojos brillantes de inteligencia y una calidez capaz de derribar cualquier resistencia. Recordó su infalible instinto para el carácter, su capacidad para discernir entre la fingida amabilidad y la malicia insidiosa. Imaginó su decepción, su juicio sereno, si dejaba que este hombre, este Richard, ganara. Eleanor habría descubierto a Richard al instante y habría esperado que se mantuviera firme, no solo por sí mismo, sino por Sarah, por lo que era correcto. David se levantó de la silla y se dirigió a su armario. Sacó el traje azul marino de lana, el mismo que Richard había desechado con tanta arrogancia. Lo levantó, alisando la tela. Era, sin duda, una prenda perfectamente apropiada. Impecable, de corte impecable, clásica. No se trataba del traje, por supuesto. Se trataba de respeto. Se trataba de límites. Se trataba de un hombre, un padre, que se negaba a ser intimidado, menospreciado, o dictado por alguien que veía el mundo solo a través de la estrecha lente de la riqueza y el estatus social. Richard había trazado una línea. David decidió, con una determinación serena y férrea, cruzarla. Le haría entender a Richard que las acciones, en particular las impregnadas de arrogancia y crueldad, tenían consecuencias. Las semanas posteriores al descarado ultimátum de Richard transcurrieron con una aparente normalidad. A pesar de todas las apariencias, la vida de David continuó como siempre. Sus días transcurrían con las meticulosas rutinas del tribunal, presidiendo casos, analizando minuciosamente los escritos legales y dictando sentencias con la serena e imparcial autoridad que había definido sus 30 años de carrera. Ante sus colegas y personal, su comportamiento no mostró ningún cambio aparente. Era el mismo juez David, confiable y juicioso, que siempre habían conocido, con una mente aguda y una compostura inquebrantable. En casa, también mantenía la fachada de padre de la novia entusiasmado. Se encargaba de las invitaciones a la boda que llegaban a su puerta, seleccionaba con esmero un regalo especial para Sarah y Richard, y organizaba el transporte necesario para él y su familia, que viajarían para el evento. Cada detalle se atendía con la misma minuciosidad que aplicaba a cualquier asunto importante. Sin embargo, bajo esta plácida apariencia, se gestaba una preparación diferente. Una preparación silenciosa, estratégica y totalmente suya. Sarah lo llamó 2 veces durante este periodo, con la voz rebosante de la alegre anticipación que solo una futura novia puede poseer. Le habló con entusiasmo de las últimas pruebas de su vestido, los exquisitos arreglos florales y las deliciosas selecciones del menú. En ninguna de las conversaciones mencionó el ultimátum de Richard, ni siquiera la tensión de su primer encuentro. David la escuchó, le ofreció palabras de aliento y compartió su entusiasmo, pero sabía por qué. Sospechaba que Richard, siempre pendiente de las apariencias, le había ocultado a Sarah su cruda amenaza. Quería mantener su imagen de futuro yerno magnánimo y adinerado sin esfuerzo, un hombre al margen de las pequeñas disputas. La verdad, habría empañado esa fachada cuidadosamente construida. Entonces llegaron las invitaciones de boda. Eran de cartulina gruesa y repujada, con elegantes letras doradas que anunciaban la unión de Sarah y Richard, y la suntuosa recepción que se celebraría en el gran salón del Hotel Beverly Wilshire. Era un evento formal, un testimonio de la opulencia que Richard claramente deseaba. David tomó la invitación y, en lugar de colocarla con reverencia sobre la repisa de la chimenea, la fijó a la puerta de su refrigerador con un pequeño imán. Cada día la estudiaba, no por su belleza estética,
sino por sus datos fríos y contundentes, la cronología precisa de los eventos, la ubicación exacta dentro del opulento hotel y, lo más importante, el código de vestimenta claro y formal. Sus propios preparativos tomaron distintas formas. Mientras otros estarían ocupados comprando trajes, David se sumergió en la investigación. Pasó horas en línea, estudiando minuciosamente la distribución del Beverly Wilshire, familiarizándose con sus diversas entradas, sus procedimientos operativos, incluso sus salidas de emergencia y pasillos de servicio. Aprendió sobre el flujo de tráfico, la probable ubicación del personal de seguridad y las rutas típicas que tomarían los invitados desde el valet parking hasta el salón de baile. Estaba construyendo un mapa mental, una comprensión estratégica del campo de batalla. Mientras tanto, el objeto del ultimátum de Richard, el despreciado traje de $100, colgaba discretamente en su armario. Era de lana azul marino, perfectamente confeccionado, elegido por su elegancia clásica y durabilidad. Para David, se había convertido en algo más que una simple prenda de vestir. Era una prueba en un caso penal, la prueba material del asunto central. Lo examinaba con regularidad, comprobando si tenía algún hilo suelto, asegurándose de que permaneciera planchado y en perfecto estado. Quería que Richard no tuviera más argumentos, ninguna queja legítima más allá del precio arbitrario de la prenda. Sabía, con una certeza casi científica, que en el mundo de Richard el valor se correlacionaba directamente con el precio, y que éste se medía exclusivamente por las etiquetas. Para Richard, el valor de un hombre se cuantificaba por las etiquetas que llevaba y los ceros en su extracto bancario. 3 noches antes de la boda, David se encontró repasando la lista de invitados que Sara le había compartido con entusiasmo. Era un auténtico «¿quién es quién?» de las aspiraciones sociales y profesionales de Richard. Emprendedores tecnológicos de Silicon Valley, descendientes de familias adineradas, figuras prominentes de la industria del entretenimiento. Richard no solo se casaba, organizaba un evento de networking, una muestra pública de su ascenso a la élite. La lista confirmó las sospechas de David. Richard estaba desesperado por impresionar a esta gente, por consolidar su lugar entre ellos, y veía el traje barato de David como una posible vergüenza, una grieta en su fachada cuidadosamente cuidada. La víspera de la boda, David siguió una rutina precisa, casi ritual. Extendió su traje sobre la cama, colocando cuidadosamente su impecable camisa blanca, la corbata de seda que Sara le había regalado por su cumpleaños, sus zapatos de cuero lustrados y su discreto reloj a su lado. Cada prenda fue revisada, ordenada meticulosamente, lista para la mañana siguiente. No hubo prisas ni pánico de última hora, solo una determinación serena e inquebrantable. Al acostarse, con la casa a oscuras y en silencio a su alrededor, David sintió una profunda calma. Había pasado su vida lidiando con personas difíciles, sorteando complejas batallas legales y tomando decisiones difíciles. Conocía la naturaleza humana, sus defectos y sus fortalezas. Richard, en su arrogancia, lo había subestimado. Había confundido la serena dignidad con debilidad. David cerró los ojos, confiado en que Richard estaba a punto de descubrir una verdad fundamental. Algunos desafíos no llegaban con costosos trajes a medida, sino con trajes de $100 y cargando con el formidable peso de 30 años de sabiduría judicial. La mañana de la boda, David se despertó minutos antes de que sonara el despertador. La quietud de su dormitorio, antes del amanecer, era un silencioso preludio del drama que se desplegaba ese día. Había esperado exactamente 30 días este momento desde el ultimátum de Richard, y una calma casi sobrenatural se había apoderado de él. No era la agitación nerviosa, sino la quietud profunda y concentrada de un profesional experimentado a punto de embarcarse en un proceso legal importante y complejo. Cumplía su rutina matutina con deliberada precisión, cada acción un paso consciente en un plan mayor y cuidadosamente orquestado. Afeitarse, ducharse, vestirse. Cada movimiento era medido, como si se preparara para un momento judicial particularmente significativo donde cada detalle importaba. El desayuno era sencillo, tostadas y café, consumidos en la tranquila soledad de su cocina. Contemplaba la tranquilidad suburbana de su barrio de Pasadena,
La comodidad familiar contrastaba marcadamente con el mundo opulento en el que estaba a punto de entrar. Se imaginó a Richard despertando, quizás con una satisfacción petulante, confiado en que David, el hombre del traje barato, estaría notablemente ausente, pues su amenaza había eliminado eficazmente la vergüenza percibida. La arrogancia de Richard, al fingir obediencia, era precisamente lo que David pretendía explotar. Entonces llegó el momento de vestirse. Sacó del armario el traje azul marino de lana, la misma prenda que había sido objeto de las burlas de Richard, el traje cuestionado que ahora simbolizaba mucho más que tela e hilo. Al ponerse la chaqueta, sintió una transformación sutil pero profunda. El simple acto de ponerse el traje fue como ponerse la toga judicial, despojándose de la identidad de un padre ofendido y asumiendo la personalidad resuelta de un juez que dispensa. Ya no era solo David, el padre de Sara. Era un agente con trascendencia, listo para dictar sentencia. Se inspeccionó por última vez en el espejo de cuerpo entero, girando lentamente. El traje le sentaba a la perfección, con líneas limpias y tela sin arrugas. Irradiaba una dignidad discreta, una formalidad apropiada que desafiaba el desdén de Richard. Era un traje que transmitía una confianza discreta, de un hombre seguro de sí mismo, sin importar el precio. Satisfecho, David metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y guardó la invitación dorada de Sara. No era solo una cartulina, era su boleto de entrada, su derecho irrefutable a estar presente. El viaje a Beverly Hills fue inusualmente suave, casi inquietante. La ciudad parecía ansiosa por despejar el camino para lo que se avecinaba. Las autopistas, habitualmente concurridas, fluían libremente. Mientras conducía, David ensayó mentalmente los distintos escenarios, repasando su investigación sobre Beverly Wilshire, anticipando los puntos de entrada y la posible resistencia. Estaba preparado para cualquier contingencia. Llegó al majestuoso Beverly Wilshire, cuya imponente fachada relucía bajo el sol del atardecer. Los aparcacoches, impecablemente vestidos y con una profesionalidad innegable, lo recibieron con cortesía, tomando las llaves de su modesto sedán sin la menor crítica, tratándolo con la misma deferencia que tratarían a un deportivo de lujo. David entró en el opulento vestíbulo de mármol, una sinfonía de piedra pulida, relucientes candelabros de cristal y una elegancia discreta. El aire mismo parecía vibrar con una atmósfera de riqueza y poder, y el silencioso murmullo de los huéspedes adinerados resonaba en los altos techos. Recorrió el amplio espacio, siguiendo las señales de la ceremonia nupcial. Al acercarse al salón principal, a través de una puerta entreabierta, vislumbró a Sara. Estaba de pie cerca del altar, bañada por una luz suave y etérea, radiante con su vestido de novia color marfil. Llevaba el cabello recogido en un elegante peinado, con un delicado velo cayendo suavemente tras ella. Por un instante fugaz, el juez profesional, el hombre con un plan, casi se derrumbó. Era impresionante, una imagen de pura alegría, y verla le hizo un nudo en la garganta, un conmovedor recordatorio de la preciosa hija por la que luchaba. En ese momento, como si percibiera su presencia, Sara se giró. Sus ojos, brillantes de felicidad, se encontraron con los de él al otro lado de la habitación. Una sonrisa amplia y sincera, que tanto le recordaba a su difunta esposa Eleanor, floreció en su rostro. Empezó a acercarse a él, con el suave crujido de su vestido y sus movimientos gráciles. «¡Papá!», exclamó con la voz radiante de alegría, completamente desprovista de la ansiedad de su última cena. Se acercó a él y le dio un cálido abrazo envolvente. «Lo lograste. Te ves maravilloso. Ese traje es perfecto». Lo sostuvo a cierta distancia, con una mirada de aprobación, completamente ajena a la silenciosa batalla que se libraba bajo la superficie. «Tu presencia lo es todo para mí, papá». Mientras Sara pronunciaba esas sentidas palabras, una voz aguda y cargada de furia apenas contenida interrumpió su reencuentro como una cuchilla cortando la seda. «¿Qué hace aquí, Ricardo?». Caminó hacia ellos desde el altar, con el rostro convertido en una nube de ira apenas contenida. Vestía un elegante esmoquín a medida, con el aspecto de un novio sofisticado, pero su mirada, habitualmente calculadora, ahora estaba fija con intensidad láser en el traje de lana azul marino de David. David observó, en silencio,
cómo la comprensión se reflejaba en la expresión de Richard, lenta al principio, y luego rápidamente se solidificó en algo que podría haber sido incredulidad. El rostro de Richard palideció al comprender. David había desafiado su orden explícita. Había aparecido, con el traje de $100. Si te gusta esta historia, no te pierdas lo que sigue. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete para estar al tanto de todos los giros inesperados. Tu apoyo es fundamental y me ayuda a compartir más historias como esta. Ahora, veamos cómo David gestiona la arrogancia de Richard. El rostro de Richard, normalmente sereno, se tensó en una máscara de furia apenas contenida. Se acercó a David, bajando la voz hasta un siseo, aunque el veneno era palpable. «Le advertí sobre ese traje, Sr. David», dijo furioso, con la mirada fija en Sarah, quien aún brillaba por su reencuentro, afortunadamente fuera del alcance del oído de su amenaza silenciosa. Dejé clara mi postura. David sostuvo su mirada con una expresión de tranquila resolución. «Richard, hoy es el día de Sarah. No lo arruinemos con dramatismo innecesario, sobre todo ahora. Por favor, baja la voz». Mantuvo un tono sereno, negándose a darle a Richard la satisfacción de una reacción. El rostro de Richard se sonrojó aún más, su indignación ardía. «¿Drama innecesario? Me desafiaste. Dejé mi postura clarísima y tú decidiste ignorarla. No se trata de drama, se trata de respeto, de acatar mis deseos». Su voz, a pesar de sus esfuerzos por mantenerla baja, empezó a elevarse, delatando la ira que bullía bajo su refinado exterior. Sarah, percibiendo el repentino cambio de ambiente, miró a los dos hombres con creciente alarma. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido por la preocupación. «¿Qué pasa, Richard?», preguntó con la voz cargada de confusión y aprensión. Richard, desestimando su preocupación con un gesto de la muñeca, volvió toda su atención a David. «Ahora habrá consecuencias», declaró, con la voz apenas alcanzada para llamar la atención de algunos invitados cercanos que los miraron discretamente. El murmullo festivo del salón de baile comenzó a acallarse, y una tensión incómoda empezó a extenderse. Sarah, con el rostro reflejando la vergüenza que sentía, dio un paso adelante y puso una mano sobre el brazo de Richard. «Richard, para allá», suplicó con voz más cortante que antes. «¿Qué haces?». Richard se quitó la mano de encima con un gesto de impaciencia. «No te metas, cariño. Tu padre y yo tenemos un acuerdo que necesita aclararse». Su tono era despectivo, un insulto a la inteligencia de Sarah y a su derecho a intervenir. Luego examinó el opulento salón, con la mirada calculadora recorriendo las mesas cuidadosamente dispuestas, los arreglos florales y los grupos de invitados elegantemente vestidos. Su mirada finalmente se posó en el personal de seguridad, discretamente ubicado cerca de las entradas principales, cuyos trajes oscuros casi se confundían con el fondo. Con un gesto imperioso, Richard chasqueó los dedos, haciendo una señal brusca en su dirección. «¡Seguridad!», gritó, con una voz ahora alta y clara, resonando levemente en el gran espacio. La palabra quedó suspendida en el aire, atrayendo aún más la atención y provocando miradas curiosas de los invitados. «Necesito que saquen a este hombre del lugar inmediatamente». Un hombre alto, impecablemente vestido y con traje oscuro, a quien David reconoció como Michael Davis, el jefe de seguridad del hotel por su investigación previa, se acercó a ellos con calma profesional. Michael se movía con discreta autoridad, mientras sus ojos evaluaban la situación con una eficiencia experta. Richard, envalentonado por la presencia de Michael, le hizo un gesto a David con desdén. «Este caballero», anunció, en voz tan alta que varios invitados lo oyeron, «está vestido de forma inapropiada. Ya le advertí. No permitiré que arruine mi boda. Que lo saquen». El rostro de Sarah pasó de pálido a blanco fantasmal. Sus manos, que sujetaban el ramo, temblaban visiblemente. «Richard, no hablarás en serio», susurró, con voz apenas audible, llena de incredulidad y horror. «Este es mi padre». Richard, sin embargo, había perdido la razón. Enderezó los hombros, con un brillo frío y duro en la mirada. «Voy a pagar $200,000 por esta boda», declaró con voz firme, «y no permitiré que la comprometa un hombre que se niega a respetar mis deseos sobre la vestimenta apropiada. Mis invitados merecen algo mejor».
Michael Davis, el jefe de seguridad, permaneció impasible. Su mirada profesional pasó del rostro enrojecido y enojado de Richard al comportamiento tranquilo y sereno de David. Observó el traje, perfectamente apropiado, la serena dignidad de su postura y el casi imperceptible destello de complicidad en sus ojos. Parecía evaluar la situación, no solo superficialmente, sino a un nivel más profundo. Tras un momento de reflexión, Michael se volvió hacia Richard. Su voz era respetuosa, pero firme, imbuida de la autoridad de su cargo. «Lo siento, señor», dijo con claridad, con una firmeza innegable que atravesó la bravuconería de Richard. «No puedo expulsar a este caballero de aquí». Richard parpadeó, con los ojos abiertos de par en par, con total incredulidad, mientras la negativa de Michael resonaba en el salón, cada vez más silencioso. Los sutiles murmullos de los invitados se habían apagado por completo, reemplazados por una tensión colectiva y palpable. La voz de Richard, ahora un tenso susurro de incredulidad, se le escapaba de la garganta. «¿Cómo que no puedes? Soy el cliente. Esto es mi boda. Estoy pagando una fortuna por esto», apuntó furioso a David. «Lo quiero fuera». Michael Davis, la viva imagen de la calma profesional, permaneció imperturbable. Sostuvo la mirada furiosa de Richard con una expresión firme y educada. «Lo entiendo, señor», declaró con voz serena y controlada, «pero este caballero es un huésped VIP del Beverly Wilshire. La política del hotel prohíbe estrictamente cualquier acción que pueda incomodar a alguien de su categoría, y mucho menos expulsarlo». Richard se quedó boquiabierto, con un jadeo escapando de sus labios. Miró a Michael, luego a David, y luego a Michael, con el rostro convertido en un lienzo de indignación desconcertada. Señaló a David con un dedo acusador una vez más, con la voz cargada de desprecio. «¿Invitado VIP? ¿De qué hablas? Míralo. Lleva un traje de $100. Trabaja como administrativo en el gobierno. Desde luego que no es un VIP». El desprecio en su tono era inconfundible, pero solo sirvió para acentuar su compostura, que se desmoronaba rápidamente. Un destello de diversión profesional se asomó a los ojos de Michael, rápidamente velado por su acostumbrada neutralidad. «No estoy autorizado a comentar los detalles de nuestros arreglos VIP, señor», respondió con suavidad, con un matiz de firmeza en su tono. Luego desvió la mirada hacia David, con un sutil asentimiento entre ambos, un silencioso reconocimiento de un entendimiento mutuo. «Sin embargo, puedo confirmar que el señor Mills es totalmente bienvenido a cualquier evento que se celebre en este hotel». El reconocimiento en los ojos de Michael al pronunciar el nombre de David fue claro y deliberado. La voz de Michael adquirió entonces un tono sutil, casi imperceptible, una advertencia apenas disimulada bajo su actitud educada. «Le recomiendo encarecidamente que no se produzcan más complicaciones con su presencia, señor. No sería lo mejor para nadie». El rostro de Richard, ya enrojecido, adquirió un peligroso tono rojo. Su confianza, que había sido su armadura, se quebraba visiblemente ante la inesperada resistencia. Dio un pisotón, una exhibición infantil en un entorno tan elegante. «Esto es ridículo. Soy el cliente que paga. Mi voluntad debe cumplirse». Miró a su alrededor, buscando el apoyo de sus invitados, pero solo encontró miradas desviadas y susurros. La expresión de Michael se mantuvo firme, pero su tono se agudizó, interrumpiendo la indignación de Richard. «De hecho, señor, trabajo en el hotel, y la política del hotel es muy clara con respecto a los huéspedes que se vuelven problemáticos. Además, es igualmente clara sobre el respeto a nuestros VIP». La insinuación flotaba en el aire. Richard se estaba convirtiendo rápidamente en el huésped problemático. La multitud reunida, cautivada por el drama que se desarrollaba, observaba con morbosa fascinación cómo la autoridad cuidadosamente construida de Richard se desmoronaba ante sus propios ojos. Los susurros se hicieron más fuertes, una oleada de inquietud y curiosidad se extendió por el salón de baile. El pánico, crudo y desenfrenado, comenzó a invadir los ojos de Richard. Miró desesperadamente a Sarah, luego a Michael. «¿Quién es?», preguntó con voz casi chillona. «¿Qué no me estás contando?». Apretó la mandíbula y sintió que las venas del cuello le latían con fuerza. Su rostro se tiñó de un peligroso carmesí. Los efectos del champán de la mañana se veían claramente exacerbados por su creciente ira. Señaló repetidamente a Michael con el dedo, perdiendo toda apariencia de decoro.
Esto es completamente inaceptable. Estás completamente fuera de lugar. La postura de Michael cambió sutilmente. Su calma profesional dio paso a una alerta silenciosa, y su lenguaje corporal indicaba que estaba preparado para un altercado físico si era necesario. «Señor, le voy a pedir que salga y se calme», dijo con voz firme, sin dejar lugar a discusión. «Está causando un alboroto». Pero Richard estaba más allá de la razón. Impulsado por una mezcla volátil de rabia, humillación y champán, se abalanzó sobre él, con un golpe salvaje y descoordinado dirigido a Michael. «¡Estás despedido! Voy a demandar a este hotel. Perderás tu trabajo», rugió, arrastrando las palabras e incoherentemente. Michael, con una precisión fluida y practicada, reaccionó al instante. Interceptó hábilmente la torpe embestida de Richard con movimientos precisos y efectivos. Con un agarre firme y controlado, contuvo a Richard, impidiéndole causar más disturbios, y comenzó a guiarlo con una fuerza innegable hacia la salida principal del salón. El espectáculo había alcanzado su cenit. Richard forcejeó con violencia contra el firme y experto agarre de Michael, con el rostro desencajado en una máscara de furia y humillación. «¡Suéltame!», gritó con la voz ronca por la indignación. «Esto es una agresión. Haré que te arresten. Estás cometiendo un grave error». Agitó brazos y piernas, una exhibición patética contra el férreo control de Michael, con su esmoquín a medida ahora arrugado y torcido. Michael, sin embargo, seguía siendo la viva imagen de la neutralidad profesional. Su expresión era indescifrable, sus movimientos precisos. Incluso mientras Richard se resistía y gritaba, Michael simplemente aplicaba una sutil presión adicional, guiando con destreza al agitado novio hacia las imponentes puertas dobles que conducían al exuberante patio ajardinado del hotel. La multitud, un mar de invitados desconcertados y fascinados, se abrió paso como el agua ante ellos, creando un pasillo reticente para la ignominiosa salida de Richard. En cuestión de minutos, la transformación de Richard, de un novio seguro e imperioso a un espectáculo público patético y desaliñado, fue completa. El aire, antes cargado de anticipación y celebración, ahora rebosaba de sorpresa e incredulidad. «¡Esto no ha terminado!». La voz de Richard, ahora un bramido desesperado, resonó en el espacio mientras Michael lo empujaba con firmeza, pero con cuidado por las puertas del jardín. «Los demandaré a todos, a este hotel, a este guardia de seguridad, a todos». Las puertas se cerraron, interrumpiendo momentáneamente su diatriba, pero sus gritos se oían incluso desde el interior del salón. Sara, con su hermoso vestido de novia arrastrándose tras ella como un sueño hecho jirones, corrió tras ellos, con el rostro pálido de angustia y los ojos abiertos por las lágrimas contenidas. Se tambaleaba, intentando procesar el caos surrealista que había envuelto su día especial. «¡Richard! ¿Qué haces?», gritó con voz temblorosa. Atraídos por la irresistible atracción magnética del drama que se desarrollaba, otros huéspedes, incapaces de resistirse al espectáculo, salieron tras ellos, llenando el elegante patio ajardinado. El aire fresco no calmó a Richard. Al contrario, pareció avivar su ira. Su diatriba continuó, un torrente de amenazas y promesas de represalias legales. Juró adueñarse del lugar con sus abogados, desmantelar la reputación del hotel y arruinar a todos los involucrados. Michael, con la paciencia a punto de agotarse, mantuvo a Richard a distancia, con la voz baja y amenazante. «Señor, si continúa amenazando y causando disturbios, me veré obligado a llamar a la policía. Este es un evento privado y lo está interrumpiendo». Richard, sin embargo, había perdido por completo el control. Sus ojos brillaban con una intensidad salvaje y frenética. «¡Llámalos!», gritó, con la saliva escurriendo de sus labios. «¡Llama a todos! Me da igual. No le tengo miedo a nadie. Que lo vean todos. Cualquiera que crea que puede tratarme así, empezando por ese hombre y su ridículo traje de $100. Acortó su diatriba señalando con el dedo a David, quien había seguido tranquilamente la procesión hasta el patio, manteniendo su estoica actitud. El patio, normalmente un oasis de serenidad, era ahora un cuadro de conmoción e indignación. La voz de Richard, estridente y desquiciada, atravesó el aire, exponiendo su peor cara a todos los presentes. Los invitados observaron horrorizados cómo el novio, el hombre que debía encarnar la gracia y la elegancia el día de su boda,
Se convertía en un niño gritontón y petulante. Sara se quedó paralizada, con las manos cruzadas sobre la boca, las lágrimas rodando silenciosamente por su rostro, agobiada por el peso de su boda arruinada. Justo cuando Richard alcanzaba el clímax de su diatriba, con el dedo aún apuntando a David con furia, una nueva voz, profunda y resonante, irrumpió en el pandemonium. Era una voz imbuida de una autoridad innata, una presencia que imponía un silencio instantáneo. Acortó el desvarío de Richard con precisión quirúrgica, deteniéndolo en medio de un grito. «Veamos si puedes intentar demandar al presidente del Tribunal Supremo de California». De entre la silenciosa y atónita reunión de invitados, una mujer dio un paso al frente. Se movía con una elegancia y una seguridad innatas que llamaban la atención. Su cabello plateado, impecablemente peinado, reflejaba la luz del sol en el patio, impecablemente cuidado. Era la jueza Rebecca Thorne, una presencia imponente que David conocía bien de su vida profesional. Su mirada, aguda e inteligente, recorrió la caótica escena, deteniéndose brevemente en el dedo de Richard, que seguía apuntando, antes de posarse en David con una mirada de profundo respeto. La furiosa diatriba de Richard se apagó a media frase, abriendo y cerrando la boca silenciosamente, como un pez fuera del agua. La fuerza de la voz de Rebecca, sumada a la inesperada gravedad de su declaración, lo había silenciado por completo. Toda la fiesta nupcial, ya cautivada por el espectáculo que se desarrollaba, se sumió en un silencio absoluto y reverente, mientras cada invitado asimilaba la asombrosa declaración que acababa de hacerse. Los ojos de Richard, abiertos como platos por la sorpresa, se dirigieron de Rebecca a David, y luego de vuelta a Rebecca. Un susurro apenas audible escapó de sus labios, un sonido lleno de absoluta incredulidad. ¿Presidente del Tribunal Supremo? Rebecca esbozó una leve sonrisa cómplice, de esas que denotan años de experiencia y una autoridad discreta. En efecto, confirmó con voz clara y resonante. Permítanme presentarles al juez David Mills. Es el presidente de la Corte Suprema de California, el funcionario judicial de mayor rango del Estado. Mientras hablaba, señaló a David con evidente respeto, un gesto que reforzaba aún más la fuerza de sus palabras. He tenido el honor de defender casos ante su tribunal durante 15 años, y puedo asegurarles que no hay una mente jurídica más brillante, ni un hombre más honorable. El rostro de Richard palideció como si alguien le hubiera desconectado. La magnitud catastrófica de su situación se le presentó con brutal claridad. Su mirada, frenética y desesperada, oscilaba entre la expresión segura de Rebecca y el semblante sereno e inmutable de David. Luchó por reconciliar al hombre modesto del traje de $100, al padre tranquilo, al que había menospreciado con tanta naturalidad y crueldad, con el inmenso e intocable título de presidente del Tribunal Supremo. Era una disonancia cognitiva tan profunda que parecía dolerle físicamente. «Presidente del Tribunal Supremo», repitió Richard con la voz entrecortada, un mero chillido de absoluta incredulidad y terror creciente. La arrogancia que había alimentado toda su exhibición se evaporó, reemplazada por un miedo puro y puro. Rebecca, siempre experta en la oportunidad, concluyó su revelación con fluidez. Es, sin lugar a dudas, el juez más respetado de California, conocido en toda la comunidad jurídica por su profunda sabiduría, su inquebrantable imparcialidad y su absoluta integridad. En ese momento, al asentarse la inapelabilidad de las palabras de Rebecca, Michael, el jefe de seguridad del hotel, soltó el brazo de Richard. La lucha, el último vestigio de desafío, lo había abandonado por completo. Richard se tambaleaba, con su costoso esmoquín irremediablemente arrugado, su imagen meticulosamente cuidada, destrozada sin remedio. Parecía completamente destrozado, un hombre cuyo mundo entero acababa de ser trastocado por una sola y devastadora verdad. Se volvió hacia David, con los ojos abiertos y desesperados, implorando clemencia. «Su señoría», balbuceó, con la voz apenas coherente. «Quiero decir, perdóneme, no lo sabía, nunca habría». Sus palabras se apagaron, ahogadas por la vergüenza y la incredulidad. La voz de David, sin embargo, era tranquila, serena y carente de todo triunfo. «¿No habrías qué, Richard?», preguntó con la mirada firme y penetrante. «¿No habrías insultado mi traje
llamándolo una liquidación de tienda de segunda mano? ¿No habrías menospreciado mi profesión como un simple trabajo de oficinista? ¿No habrías cuestionado mi posición social? O quizás, ¿no te habrías ofrecido a pagar mi ropa, suponiendo que no podía permitirme tus estándares? ¿O fue la amenaza, Richard? La amenaza explícita de que me prohibirían la entrada a la boda de mi propia hija si me atrevía a usar este traje tan apropiado. La voz de David se mantuvo serena, una letanía de las transgresiones de Richard, pronunciadas no con ira, sino con la fría y objetiva claridad de un juez que relata los hechos. Richard se estremeció con cada artículo de la lista, con el rostro aún más contorsionado. Su boca se movió silenciosamente, y entonces logró susurrar: «Me equivoqué. Totalmente equivocado. Por favor, su señoría, haré lo que sea para arreglarlo. El traje se ve bien. Perfecto, incluso». Lanzó una mirada desesperada a la lana azul marino de David, la misma prenda que había despreciado, ahora de repente, milagrosamente, aceptable. Los invitados a la boda presenciaron la magistral lección de justicia y humildad que se desarrollaba ante ellos. Cada revelación, cada intercambio, iba encajando silenciosamente las piezas del rompecabezas, pintando una vívida imagen de la arrogancia de Richard y el poder silencioso y formidable de David. El silencio en el patio era absoluto, roto solo por el suave susurro de las hojas al viento y las súplicas desesperadas de Richard. El patio del jardín contuvo la respiración, suspendido en un momento de profunda revelación. David, con voz mesurada y resonante, pronunció sus palabras con la seriedad de un pronunciamiento judicial, cada sílaba cargando con el peso de su experiencia y autoridad. «El traje, Richard», comenzó, con la mirada fija en el novio humillado, «nunca fue el verdadero problema. Fue un pretexto, una excusa conveniente para algo mucho más profundo. El carácter importa más que la ropa, Richard. El respeto importa más que la riqueza». Richard, con el rostro aún pálido, asintió frenéticamente, desesperado por aceptar, desesperado por encontrar un camino hacia la redención. «Sí, por supuesto, su señoría», balbuceó, con los ojos abiertos de par en par, con una comprensión recién descubierta y aterradora. «Tiene razón. Ahora lo entiendo. Completamente. Por favor, ¿cómo puedo arreglar esto? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo?» Las instrucciones de David fueron claras, directas e implacables. «Puedes empezar», dijo, inclinando la cabeza hacia su hija, pidiéndole disculpas a Sara. «Es a ella a quien has arruinado tanto el día de su boda con tu comportamiento, tu arrogancia y tu absoluta falta de respeto». Richard, temblando levemente, se giró lentamente hacia Sara. Ella permanecía inmóvil, una figura trágica con su exquisito vestido de novia, con lágrimas aún corriendo por su rostro, desdibujando el exquisito encaje y bordado. Sin embargo, sus ojos no solo reflejaban tristeza, sino una comprensión incipiente, una dolorosa claridad sobre el hombre con el que estaba a punto de casarse. Richard comenzó a murmurar sus disculpas entrecortadas, una retahíla inconexa de «lo siento», que sonaba hueca e inadecuada en el vasto silencio del patio. David observó la mirada de Sara, con una punzada de arrepentimiento paternal agitándose en su interior, incluso en medio de su triunfo. Sabía, con la certeza que solo un padre puede poseer, que las simples disculpas de Richard, por sinceras que fueran en ese momento de profunda humillación, no serían suficientes. Sara había visto su verdadera naturaleza, crudamente revelada y absolutamente repulsiva. La imagen del hombre que amaba se había hecho añicos, reemplazada por una grotesca caricatura de derecho y crueldad. Una simple disculpa no podría reparar una grieta tan fundamental en la confianza y la percepción. Con un movimiento suave y pausado, David se acercó al cuarteto de cuerdas, que permanecía allí, con los instrumentos en la posición baja. Sus rostros reflejaban la conmoción general de la multitud. Tomó el micrófono de su soporte. El suave roce de sus zapatos era el único sonido al acercarse al centro del patio. Mientras sostenía el micrófono, un silencio se apoderó de toda la concurrencia, aún más profundo que antes. Todas las miradas estaban fijas en él, todos los oídos atentos a sus palabras. Dirigiéndose a la multitud, con voz serena, clara e imbuida de una autoridad innegable, David comenzó: «Amigos, familiares,
Invitados de honor, hoy todos hemos presenciado algo profundamente importante. Una lección quizás que espero que perdure en cada uno de nosotros mucho después de que este día haya terminado. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo, mientras su mirada recorría los rostros de la multitud, muchos de los cuales aún se recuperaban de las revelaciones. Se suele decir que el verdadero carácter no se revela en momentos de comodidad y conveniencia, sino bajo presión. Y quizás aún más revelador, el verdadero carácter se revela en cómo tratamos a quienes consideramos inferiores a nosotros, a quienes creemos que tienen menos poder, menos influencia, menos riqueza. Luego miró directamente a Richard, con la mirada fija. Richard, en su intento de afirmar su aparente superioridad, cometió el lamentable error de juzgarme no por mi carácter, sino por el precio de mi ropa. Confundió la dignidad discreta con la falta de recursos, y la apariencia humilde con la falta de valor. Sara, secándose las lágrimas, se acercó lentamente a David buscando la mano de él. Su angustia aún era evidente, pero ahora se mezclaba con un orgullo creciente, una comprensión cada vez mayor de la fuerza y la sabiduría de su padre. David continuó, su voz resonando por el patio. Creo que la verdadera medida de una persona no se encuentra en su cuenta bancaria, ni en las etiquetas de su ropa. Se encuentra en cómo trata a los trabajadores que la atienden, cómo habla con sus familiares, cómo se comporta cuando cree que no hay consecuencias por sus actos. Es en estos momentos cuando la integridad, o la falta de ella, de un individuo brilla con más fuerza. Richard se quedó paralizado, con el rostro ceniciento y espectral. Las palabras de David, pronunciadas con serena autoridad, dejaban al descubierto sus defectos morales, su arrogancia y su profunda falta de carácter ante cada persona a la que había intentado impresionar con tanta desesperación. Todo su mundo, construido sobre la superficialidad y el estatus percibido, se derrumbaba a su alrededor. David concluyó, abarcando con la mirada a cada persona en el patio, una última y conmovedora instrucción. Recordemos esto, no como un momento de vergüenza individual, sino como una lección universal. Juzguen a los demás no por sus posesiones, sino por sus acciones. El respeto se gana con el carácter, la integridad y la bondad. Nunca se compra con dinero, ni se exige con una supuesta superioridad. Por un instante, el silencio se apoderó del ambiente, cargado con el peso de sus palabras. Entonces, un aplauso rompió la quietud. Provino de la jueza Rebecca Thorne, un sonido de aprobación agudo y claro. Otros profesionales del derecho entre el público, reconociendo la profunda instrucción moral y la lección perfectamente ejecutada, se unieron. Lentamente, titubeando al principio, y luego creciendo hasta un crescendo estruendoso, toda la multitud estalló en aplausos. No fue un aplauso cortés, fue una ovación, un sincero reconocimiento a la justicia impartida, a una verdad contundente expresada y a un hombre sereno que se mantuvo firme con una dignidad inquebrantable. David, con una suave sonrisa, le devolvió el micrófono al desconcertado líder del cuarteto. Luego se giró hacia Sara, abrazándola con cariño y consuelo. Ella hundió el rostro en su hombro. Sus lágrimas eran una mezcla de alivio, tristeza y un orgullo inmenso. «Estoy tan orgullosa de ti, papá», susurró, con la voz entrecortada por la emoción. «Lo manejaste a la perfección». Mientras David sostenía a su hija, observaba a Richard. El novio, antes arrogante, ahora estaba solo, completamente derrotado. Su costoso esmoquín era un símbolo de vanidad. Su confianza y arrogancia estaban completamente desvanecidas, dejando solo los escombros que él mismo había creado. La boda, en su sentido tradicional, había terminado. Pero una lección mucho más significativa acababa de comenzar.